Amados en el mundo, es como siempre un gran placer para mí estar con ustedes. Soy Orión Junichi, el director de la Hermandad Universal de la Llama Guadalupe. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante y desde ese punto de vista quiero hacer unas citas bíblicas puntuales a partir de las cuales voy a dar una explicación sobre el don de lenguas. Estas citas se refieren específicamente a lo que sucedió el día de Pentecostés. Esta Biblia que tengo en mis manos es una Vulgata. Sabemos que la Vulgata es la primera Biblia que se tradujo al latín, de tal manera que la traducción de la Vulgata es una traducción de los manuscritos originales. Entonces, ¿qué sucedió? En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los primeros 15 versículos nos narran lo que sucedió en Pentecostés. Y se los voy a leer porque es importante, necesario e imprescindible que ustedes escuchen lo que pasó en ese día desde la traducción original y no de las copias que vinieron después de la Vulgata. Y dice así esta cita que se extiende hasta la cita número 14 o versículo 14. Hasta ahí se los voy a leer. Y dice: al cumplirse los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego que se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces, llenados todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos y temerosos de Dios de todas las naciones del mundo. Divulgado pues este suceso, acudió una gran multitud de ellos y quedaron atónitos al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así, pasmados todos y maravillados, se decían unos a otros: por ventura, estos que hablan ¿no son todos galileos, rudos e ignorantes? ¿Cómo es que los oímos cada uno de nosotros hablar nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, los moradores de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, los de Frigia, de Panfilia y del Egipto, los de Libia, confinamente con Cirene, y los que han venido de Roma, tanto judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Estando pues todos llenos de admiración y no sabiendo qué discutir, se decían unos a otros: ¿qué novedad es esta? Pero hubo algunos que se mofaban de ellos diciendo:
estos sin duda están borrachos o llenos de moco, o sea, de vino. Entonces Pedro, presentándose con los 11 apóstoles, levantó su voz y les habló de esta suerte: oh, vosotros judíos y todos los demás que moráis en Jerusalén, estad atentos a lo que voy a deciros y escuchad bien mis palabras. No están estos embriagados, como sospecháis. Vosotros, pues, no es más que la hora tercia del día. Esa es la verdad de lo que sucedió en Pentecostés. No hay absolutamente ninguna otra interpretación literal de eso que está escrito en la Biblia que realmente nos permita decir que ninguno de ellos hablaba la lengua del otro. ¿Qué es el don de lengua que nos presenta ese día? La visión, la percepción, la luz dada a los apóstoles por el Espíritu Santo. El don de lengua que nos presenta ese día es la capacidad que tuvieron todos los apóstoles en hablar absolutamente cualquier lengua nativa, pero no solamente hablar, sino al mismo tiempo entender y poder establecer diálogo con una persona de una lengua distinta, de una lengua diferente. De tal manera, de tal forma, que el don de lenguas se refiere a la capacidad que da el Espíritu Santo en un momento dado a un ser humano, a una persona, así como lo dio a los apóstoles, para poder expresarse en una lengua que jamás ha conocido ni conoce. Es como que si usted, por ejemplo, nunca ha hablado ruso y de repente usted comienza a hablar ruso con un ruso, o alemán con un alemán, o portugués con un portugués, o simplemente francés con un francés, cualquier idioma. Eso es el don de lengua. Y nadie, absolutamente nadie, necesita hacer interpretación de lo que usted está diciendo, porque eso que usted está expresando es la verdad de cada palabra, de cada frase, de la lengua determinada. Es importante aclarar aquí lo siguiente: lo que dio el Espíritu Santo a los apóstoles y el don de lengua se llama xenoglosia. La xenoglosia es la capacidad para usted hablar cualquier lengua, y es un don dado por el Espíritu Santo en un momento dado. Y está la gran mentira, la gran farsa satánica, la gran farsa venida de los regentes terrenales, de los pecados capitales, de los infiernos, que se llama glososalia. La glososalia son esos sonidos guturales que una persona puede pronunciar, que es ininteligible. En otras palabras, usted no entiende qué es lo que está diciendo, porque dice cualquier cantidad de estupideces, de necedades, de insensateces que nadie puede entender. Entonces viene un supuesto traductor
que no se sabe de dónde sale, quién lo enseñó. Ahora es muy probable que sí lo haya enseñado los infiernos, los regentes terrenales y los pecados capitales. Pero todo lo que diga ese ser humano es una emisión de los infiernos. La glososalia es una emisión de los infiernos, así que usted no se deje engañar, porque ahí quien le está hablando es Satanás. El Espíritu Santo es sabiduría absolutamente perfecta. No se deje engañar por esta cantidad de barbaridades satánicas que hacen las sectas. No sea usted un insensato y al mismo tiempo un ingenuo. Seguiré hablando sobre esto en otra oportunidad. Bendiciones para todos en la luz del Espíritu Santo, de la Divina Trinidad, y les habló Orión Lijonich.